Hola, buenas tardes a todos, a los presentes en la sala y a las personas que están al otro lado de la pantalla. Vamos a comenzar esta tarde, en estos momentos, la segunda jornada, el segundo día de estas jornadas, donde está programado en dos partes. Una primera parte que consta de 3 ponencias y una segunda parte que cerrará el día con la proyección de un documental y la presencia de su director. Bueno, sin más preámbulos, ya sabéis como ayer que se pueden hacer preguntas por el chat y lo que vamos a hacer esta tarde es abrir un turno de preguntas después de cada presentación. Contamos esta tarde con los doctores Bueno, la doctora Vargas y el doctor Mascoma, que presentaré un poquito con más detalle. Y bueno, sin más espera, vamos a comenzar con la actividad. En primer lugar, tenemos la participación del doctor Rubén Bueno. El doctor Rubén Bueno es entomólogo, es doctor en ciencias biológicas y es director técnico de investigación, desarrollo e innovación de la empresa Loquímica S.A., que es una empresa casualmente fundada en Alicante. Es una empresa alicantina, ¿no? Y que se dedica desde hace ya muchos años al control de diferentes plagas, tanto en ambientes urbanos como en ambientes naturales, silvestres, ¿no? Estoy viendo a ver si tenemos la comunicación con el doctor Bueno. ¿Rubén? Sí, te escucho, Fernando. Muy bien. Bueno, pues el doctor Rubén Bueno, además de ser director técnico de esta empresa, es actualmente también profesor asociado del área de parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia y hasta hace poquito tiempo fue presidente de la Asociación Europea de Control de Mosquitos. Rubén, muchas gracias por tu participación desde la distancia. Ya sé que no era imposible venir. Bueno, afortunadamente también los medios nos permiten pues que haya gente que pueda participar desde lejos, tanto impartiendo sus charlas como recibiendo, ¿no? Y también saludar a todos los participantes de Alicante, de otras provincias y de otros países. Bueno, esperemos tener una tarde agradable y provechosa, yo estoy seguro de ello, y yo creo que sin más podemos dar por comienzo este día. Adelante, Rubén. Gracias, Fernando. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer al comité organizador la invitación a participar en esta tan interesante jornada sobre cambio climático, globalización y el impacto en salud animal y humana. En especial a los doctores Bornay y Torruz por esta invitación a participar y hablar de forma concreta, como ahora veremos, sobre la situación relacionada con los vectores. Decirles que obviamente pues es una lástima no haber podido cuadrar las agendas y estar allí presencialmente. Doble lástima además para mí por la posibilidad de compartir con dos que han sido mis profesores, como la doctora Vargas y el doctor Mascoma, esta mesa. Ellos obviamente también por referentes de la parasitología y de los vectores de enfermedades a nivel mundial. Yo creo que cualquiera que haya sido alumno y llegue el momento de compartir con sus profesores una mesa de esta trascendencia sabe el orgullo que se puede llegar a sentir, pero nos adaptaremos a la situación e intentaremos transmitir nuestros conocimientos, nuestra experiencia en relación, como tienen aquí, a aspectos vinculados a la influencia del cambio climático en las enfermedades transmitidas por vectores. Bien, este binomio entre cambio climático y enfermedad de transmisión vectorial es ampliamente contrastable en la literatura científica. Creo que hoy en día pocas dudas quedan acerca de esta estrecha relación y hay muchas referencias científicas que así lo secundan. Básicamente porque dentro del mundo de los vectores, que puede ser bastante heterogéneo, destacan sin duda el caso de los artrópodos, entre los que encontramos los insectos. Y estos artrópodos, estos insectos, como animales que no pueden regular su temperatura, dependen directamente de esa temperatura exterior para diferentes aspectos de su biología que son clave en la transmisión de ciertos patógenos. Por ejemplo, estos procesos de incremento de temperaturas hacia dónde nos llevan en cuanto a esta biología de estos artrópodos, estos insectos. Pues como ven aquí,
Algunos están vinculados a que se incremente la abundancia de estos vectores en ciertos territorios, lo cual obviamente incrementa el riesgo de transmisión de algunas enfermedades. Además, estos artrópodos incrementan también su supervivencia, son más longevos, por tanto tienen más tiempo para poder participar en ciclos de transmisión de algunas enfermedades. Se aumenta su actividad trófica. Recordemos que mediante esta actividad trófica, sobre todo vinculada en algunos casos a la hematofagia, a la ingesta sanguínea, es cuando al final nos permiten que lleguen algunos patógenos a nuevos hospedadores, están más activos tróficamente, pican más, y también además se reduce el periodo de incubación extrínseco, es decir, estos vectores, por ejemplo, el que ven aquí en el caso de los mosquitos, se pueden infectar en mucho menos tiempo, con lo cual son diferentes elementos coadyuvados por un incremento de temperaturas que hacen que su biología también se modifique y por tanto estén mejor adaptados a provocar ciertos brotes de enfermedades como estamos viendo en nuevos territorios. Es decir, básicamente, como tienen aquí, hay aspectos vinculados a lo que es la competencia vectorial, pero otros están más relacionados con lo que llamamos la capacidad vectorial. Es decir, una misma especie con, por tanto, una misma competencia vectorial para un patógeno, según los escenarios de factores extrínsecos, entre los que podemos encontrar también los de cambio climático, pueden exhibir capacidades vectoriales diferentes. Y es ahí donde estamos poniendo el foco actualmente. Algunos de esos factores extrínsecos estarán relacionados con el clima y otros con otros elementos, por supuesto. Bien, yo les hablaré de algunos ejemplos. Uno de los que les adelanto más nos preocupa en las enfermedades de transmisión vectorial es el caso del dengue. Seguro que habrán oído hablar bastante de esta arbovirosis que está aconteciendo actualmente también incluso en Europa. Y si se fijan, las proyecciones futuras en estos escenarios predictivos de cambio climático de la enfermedad, del dengue, hablan de que en los lugares en los que estamos empezando a tener casos aislados de dengue, no solo tendríamos una estabilización, sino que la situación sería expansiva, iría más con las proyecciones de cambio climático que actualmente se manejan. Bien, antes de ahondar en aspectos vinculados al cambio climático, yo quisiera hacer una reflexión, creo que será compartida seguro por muchos de los colegas. Básicamente venimos trabajando con un concepto más genérico, incluso que el del cambio climático, que es el concepto de cambio global y su clara vinculación con la emergencia de algunas enfermedades. Como tienen aquí, el cambio global podría definirse como el impacto de la actividad humana sobre los mecanismos fundamentales de funcionamiento de la biosfera. Por tanto, incluiría no solo el cambio climático, sin duda de grandísima relevancia, sino también otros aspectos como la globalización, la modificación de los ciclos de agua, la transformación de hábitats, la deforestación, etcétera, etcétera. Es decir, un conjunto de factores que sabemos que están detrás de la emergencia de diferentes enfermedades en distintos territorios. De hecho, si se fijan en la tabla que tengo aquí expuesta en la pantalla, esta es procedente de un trabajo del año 2005 de Bullhouse y Goldage, en el cual se listan los factores en los cuales, debido a los estudios científicos, se ha visto una relación directa con la emergencia y reemergencia de diferentes agentes patógenos humanos. Y nos da datos muy interesantes, ¿no? El primero que tienen aquí es que, si se fijan, el 73% de estos agentes patógenos emergentes o reemergentes en el ser humano, prácticamente 3 de cada 4, son de origen zoonótico. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. El mundo animal, el mundo humano, sobre todo en temas relacionados con la salud, está íntimamente relacionado, que es uno de los aspectos a potenciar en estas jornadas, este concepto de One Health. Y si se fijan en la tabla, estos factores vienen listados en base a la importancia que se ha demostrado por la relación que tienen en la emergencia de ciertas enfermedades. Si se fijan en el primero de ellos, el de mayor significancia demostrada con la emergencia de ciertas enfermedades en diferentes territorios, sería el de los cambios en los usos de la tierra o en las prácticas agrícolas. Fíjense. Otros como la evolución de los patógenos, los viajes internacionales y se fijan al final de todo, en el número 10 tenemos a ese cambio climático. Precisamente el cambio climático, que suele en ocasiones eclipsar al resto, es todavía el de menor relación directa demostrada, ¿no?, con la emergencia de ciertos patógenos. Para ser justos, para ser ciertos, probablemente sea el factor, con las herramientas que hoy tenemos, todavía más difícil, ¿no?, de demostrar esa relación directa con la emergencia de algunas enfermedades. Y además cursa a medio y largo plazo.
Pero hay situaciones como las que tienen arriba, y es que los cambios de hábitats de un día a otro te puede hacer que un ecosistema sea adaptable a un vector y, por tanto, a la emergencia de algunas enfermedades, como ahora hablaremos con algunos ejemplos. Por tanto, simplemente quería comentarles que más allá del cambio climático hay muchos otros elementos que están cambiando nuestros ecosistemas y que, por tanto, debemos de claramente identificar cuál está detrás para poder trabajar en prevención y en reducir los impactos de estas enfermedades. Cambio climático, como hemos dicho con antelación, creo que no hay dudas de los efectos en los ecosistemas y, obviamente, en todo lo que se pueda derivar detrás, como por ejemplo la emergencia de ciertas enfermedades. Hay situaciones claramente pues, diagnósticas de que hay un problema detrás con el clima, pero, como les decía, la modificación de hábitats también nos está arrojando ejemplos muy notorios. Son muchas, por ejemplo, las ciudades del continente asiático en los que en los ámbitos urbanos y periurbanos, para no tener estos solares en desuso y debido a la tradición del cultivo del arroz, comienzan a hacerse parcelas para el cultivo del arroz con aguas estancadas de forma prolongada. Un hábitat, por cierto, idílico para la proliferación de los mosquitos anófeles, que son los vectores de la malaria y paludismo. De forma que en algunas de estas ciudades que llevaban libres de malaria o paludismo durante bastantes años se está volviendo a resurgir estas enfermedades, fruto de que estamos nosotros modificando nuestro hábitat peridomiciliario y haciéndolo más susceptible a la colonización de nuevo de los vectores de estas enfermedades. Pero ejemplos de modificación de hábitats tenemos muchísimos. Desde la deforestación, tengan en cuenta que muchas veces estas enfermedades zoonóticas han pasado a ser antroponóticas porque nosotros nos hemos metido dentro del ciclo selvático de la enfermedad, hemos modificado estos hábitats, hemos domesticado en ocasiones a los vectores y al final los hemos dispersado por todo el planeta y se han llegado a volver en algunas ocasiones hasta vectores, digamos, urbanitas, ¿no? Fruto de esta concatenación de modificación de hábitats que estamos llevando a cabo. La expansión de los cultivos de regadío en zonas tradicionalmente de secano, por ejemplo. El crecimiento urbanístico descontrolado, esto está detrás de muchísimas plagas, de muchísimos vectores y de, por tanto, también muchísimas patologías asociadas a la actividad de, en este caso, algunos artrópodos. La globalización, sin duda, sabemos que es un factor crítico para la llegada de nuevos vectores que estén detrás también de algunas enfermedades, lo que en la naturaleza podrían ser, bueno, o nunca, o una situación vinculada a meses, ¿no? De llegar de un sitio a otro, nosotros lo estamos acercando en algunas horas y con nosotros viajan también muchas cosas, entre ellas también los vectores de enfermedades. Bien, andando ya en temas relacionados con los vectores y con su control, tenemos un documento desde hace unos años elaborado por la Organización Mundial de la Salud, un documento de respuesta mundial frente al control de vectores con un horizonte amplio, 2017-2030, como ven aquí. Y la síntesis que podemos hacer de este programa de respuesta mundial, si se fijan, la principal finalidad que tiene es ser capaces de reducir la carga y la amenaza de las enfermedades de transmisión vectorial a través de, y subrayo, como ven, un control de vectores que sea eficaz, sostenible y además adaptado también a las circunstancias locales. Fíjense que para muchas de estas enfermedades de transmisión vectorial, luego veremos algunas, la única medida de combate es reducir el contacto con los vectores. Y eso se puede hacer a través de diferentes estrategias, como luego veremos, pero, por ejemplo, para muchas de ellas no tenemos vacunas, ni tenemos otras herramientas profilácticas que poder acometer, sino simplemente evitar ese contacto con los vectores, bien a través de programas de control, colectivos, de preventivos, de salud pública en un territorio, o bien a través de lo que llamamos la autoprotección, de forma individual. Hablaríamos de temas de repelentes, de evitar criaderos domésticos, telas mosquiteras, ¿de acuerdo? Con dos enfoques diferentes, pero todo encaminado a reducir ese contacto con los vectores. Si se fijan en las metas que establece este programa de respuesta mundial, y sobre todo nos vamos hacia los objetivos de cara a esta parte final del horizonte temporal, 2030, se nos habla de una reducción como objetivo de la morbilidad y de la mortalidad asociadas a estas enfermedades, ya por fin, bueno, más o menos a subir, hablamos de un 75, de un 60%. Tenemos claro que esto no va a llegar al 100%, por tanto, tenemos claro que no vamos a eliminar a corto plazo estas enfermedades de transmisión vectorial. Tenemos que, sin duda, aprender a convivir con ellas,
pero también podemos hacer mucho para solamente quedarnos en casos locales y no tener ciertos brotes epidémicos, que es un poquito el objetivo que ven aquí, prevenir las epidemias, ¿no?, en todos los países. Es un objetivo sin duda ambicioso, pero que nos pone un poco en nuestro sitio y en la dificultad de llevar a cabo el control eficiente de estas enfermedades a través de los programas de control vectorial. Ejemplos de vectores y ejemplos de enfermedades de transmisión vectorial tenemos muchas. Sin duda, como les he dicho al principio, los artrópodos están en la cabeza y dentro de los artrópodos, los mosquitos son los vectores de transmisión biológica más importantes del planeta. Hablamos de paludismo, de dengue, de filariasis, chikungunya, zika, fiebre del Nilo. Algunas les comentaré la situación, por ejemplo, aquí local que tenemos en España, pero podemos ampliar otros artrópodos, simúlidos, flebotomos, estamos hablando de cocercosis, de leishmaniasis, las chinches triatominas, etcétera, etcétera. Cada tipo de vector tiene una biología diferente y, por tanto, los programas de control vectorial tienen que adaptarse a estas singularidades. No hay una receta única, ni siquiera, por ejemplo, en el caso de los mosquitos, para todas las especies de mosquitos, ¿no? Es una situación que hoy no tenemos tiempo a comentar, pero que hay que bajar y adaptarse localmente al vector y también al contexto del ecosistema de trabajo, ¿no? Bien, yo lo que voy a tratar de exponerles, por darles un ejemplo real y cercano, relacionado con estas enfermedades de transmisión vectorial y la emergencia de las mismas en nuestro territorio, en España, les voy a hablar de dos ejemplos de dos enfermedades de transmisión vectorial, dos arbovirosis, transmitidas las dos por mosquitos, pero por especies de mosquitos diferentes, también con ciclos ecoepidemiológicos distintos y que, por tanto, su abordaje también difiere. Hablaremos un poco del virus del dengue, como les comentaba al principio, transmitido básicamente por los mosquitos Aedes y esencialmente por el principal vector que tenemos aquí en España, que es el Aedes albopictus, o comúnmente conocido como mosquito tigre. Y luego les hablaré también de un virus que se escuchó mucho acerca de él durante el año pasado, porque tuvimos un brote severo en nuestro país, el brote más importante de nuestra historia, del virus del Nilo Occidental, el virus West Nile, transmitido en este caso por el mosquito común, por el mosquito Culex. Bien, comenzando por la situación del dengue, y dentro del dengue incluyo también no solo al dengue, sino también al Zika y al virus chikungunya, es decir, esa triada de arbovirosis urbanas, esos tres arbovirus que desde el punto de vista de la gestión ambiental y de la gestión del control de vectores la abordamos prácticamente similar, porque las tres comparten ese vector, el Aedes albopictus. Les voy a hablar de los procesos que nosotros llevamos a cabo de bloqueos entomológicos frente a casos que son normalmente importados, de dengue, de zika y chikungunya, es decir, gente que viene en fase virémica a nuestro territorio y que nosotros tenemos en los alrededores que hacer todo lo posible por reducir las posibilidades de que el vector entre en contacto con esa persona en fase virémica y que, por tanto, pasemos de un problema de salud individual de esa persona que ha venido infectada a un problema de salud pública porque haya una transmisión local. Les voy a poner el ejemplo en concreto de la ciudad de Valencia. Si conocen Valencia, sin duda un reto llevar a cabo programas de este estilo. Estamos hablando de una ciudad de unos 800.000 habitantes, con gran abundancia de zonas verdes que pueden ser refugios para las poblaciones adultas de mosquitos, con más de 70.000 invernales, que son las rejillas de acumulación de aguas pluviales que hay en las calles, que es el principal criadero del mosquito tigre en el ámbito de titularidad pública, y esto hay que someterlo a vigilancia y control, por lo tanto tiene muchos elementos de complejidad, ¿no?, como se podrán imaginar. Como les decía al principio, este es el principal vector de estas arbovirosis en nuestro territorio, el Aedes albopictus, o comúnmente denominado como mosquito tigre, mosquito que, sobre todo si viven en la zona del arco mediterráneo, desgraciadamente les sonará porque bueno, les habrá fastidiado más de un verano. Es un mosquito muy agresivo con el ser humano. Y como ven ahí, hablábamos de vector secundario porque es cierto que el vector principal, el vector primario de estas arbovirosis es otra especie del género Aedes, que posteriormente en el documental explicará muy bien las diferencias, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito que tuvimos en el pasado, pero desde hace 50, 60 años no se ha vuelto a encontrar. Sin embargo, fruto de la globalización y el cambio climático, está en expansión y desgraciadamente es cuestión de tiempo que lo detectemos. Pero este es nuestro principal foco, ¿no? El Aedes albopictus o mosquito tigre. Este mosquito negro y blanco
con estas rayas, con estas bandas en todo el cuerpo, tanto cabeza como tórax y abdomen. Pero tenemos otras especies de mosquitos negros y blancos que son autóctonas. Esta es exótica, nos llegó por primera vez en el año 2004, se detectó en Barcelona, es un mosquito de origen asiático. Pero solo hay una especie de mosquito negro y blanco que tiene esta raya blanca en cabeza y tórax, esta raya longitudinal, esta raya transversal. Esta raya nos indica claramente que estamos ante un ejemplar de Aedes albopictus o mosquito tigre. Es un elemento claramente diagnóstico, ¿no?, a nivel morfológico. La biología, pues destacarles que este mosquito tigre, a diferencia de otras especies de mosquitos, es capaz de adaptarse en la oviposición a desarrollar sus formas larvarias en pequeños recipientes con agua. Es decir, nunca vamos a tener problemas de mosquito tigre, como les he dicho antes, por ejemplo, en un arrozal, o en una laguna, o en un saladar, en grandes colecciones de agua. Siempre va a ir vinculado a pequeñas acumulaciones de agua, recipientes domésticos, las rejillas de acumulación de aguas pluviales de las calles que les he dicho antes, los invernales, huecos de los árboles en los que queda retenida cierta cantidad de agua tras precipitaciones, que además es su hábitat de cría original en las grandes masas selváticas tropicales del continente asiático. Y siempre en estos puntos, pequeños puntos de cría, es donde tenemos que dirigir nuestra prevención. Y es una especie, como les he dicho, fuertemente antropofílica, de hábitos diurnos, pica de día, a diferencia del mosquito común. En zonas exteriores es exofílica, a diferencia del mosquito común que puede ser endofágico, entra dentro de las casas a picar y por la noche es el típico mosquito que escuchamos zumbar, ese es el mosquito común. El Aedes albopictus siempre lo tenemos en exteriores y en actividad diurna, además con un rango de vuelo muy bajo, el mosquito tigre, es decir, no suele alejarse más allá de los 150, 200 metros desde donde ha criado, y esto es muy importante, como luego veremos, para los procedimientos de bloqueo entomológico y vector de diferentes arbovirosis, como les he dicho, dengue, zika, chikungunya. Bien, antes de explicarles, darles 4 pinceladas, pues no tenemos tiempo tampoco. Luego, si en el turno de preguntas queda alguna duda, gustosamente la contestamos. Pero antes de hablar de los bloqueos, creo que merece la pena repasar muy brevemente cómo es el ciclo de transmisión para entender, sobre todo, que existen 2 importantes ventanas temporales en estos ciclos de transmisión que nosotros tenemos que tener claro en cuál nos estamos ubicando en cada momento para focalizar nuestras intervenciones de un modo u otro. Fíjense, en el ciclo sería muy sencillo, tenemos una hembra, en este caso solo pican las hembras, en el caso de los mosquitos, con el virus, por ejemplo, del dengue en sus glándulas salivales, con lo cual en el proceso de picadura, recuerden, los mosquitos a la vez que ingieren sangre, inoculan saliva y en esa saliva, si hay partículas víricas del dengue, pues llegarán al torrente sanguíneo de las personas. Por tanto, las personas comienzan ese proceso de infección, que es la primera ventana de riesgo temporal que les he dicho, que llamamos el periodo de incubación intrínseco, dentro del cual tenemos la fase de viremia. La fase de viremia es la fase en la cual el virus está presente en sangre en suficiente cantidad como para que si durante esa ventana temporal otra hembra del vector competente del mosquito tigre pica, se lleve también esas partículas víricas y comience la segunda fase de riesgo, que es el periodo de incubación extrínseco, ¿no?, en el cual esa mosquita que ha cogido el virus junto con la sangre, esa sangre y el virus irán a su estómago y a partir de ahí se activará un mecanismo por el cual el virus comenzará a replicar, a multiplicarse y a migrar por diferentes órganos hasta llegar, recuerden, hasta la saliva, ¿de acuerdo? Solamente si se produce ese proceso que el virus migra y llega a la saliva, podemos hablar de un vector competente. Pues ese proceso de migración también son días. No es instantáneo, el mosquito tarda un tiempo en ser infectivo. Como ven ahí, un tiempo que puede oscilar. Si se fijan en el periodo de la fase virémica, hay un tiempo más o menos que puede oscilar entre dengue, zika, chikungunya, pero es más o menos predecible porque esta velocidad y esta fase virémica, esta velocidad del periodo de incubación extrínseco, esa fase virémica también se relaciona con frecuencia con la temperatura. Nosotros regulamos más o menos nuestra temperatura, pero en el caso de los mosquitos, como les he dicho al principio, su temperatura depende de la temperatura exterior. Con lo cual, cuando la temperatura exterior es elevada, este periodo de incubación extrínseco se acorta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos que hacer bloqueos entomológicos por casos importados de dengue, zika, chikungunya en verano, por ejemplo, nos toca correr mucho en la intervención. Nos toca correr mucho no solo porque en verano tenemos más mosquitos, sino porque en verano estos mosquitos pueden ser infectivos en menos tiempo, con lo cual el riesgo se incrementa notablemente.
Además, otro elemento que complica mucho los ciclos de transmisión y, por tanto, las situaciones epidemiológicas que se pueden derivar es la posibilidad de transmisión vertical o transovárica del virus. ¿De acuerdo? Esa hembra que está infectada, igual que en ese proceso de migración del virus por diferentes órganos, tiene que acabar en su penetración en las glándulas salivares, puede también invadir las gónadas y, por tanto, pasar a los huevos. De esos huevos saldrán las larvas y de esas larvas saldrá cierto porcentaje de hembras que incluso podrán diseminar el virus directamente a la población humana sin tener contacto previo con la población humana portadora. Y esto nos complica la situación en según qué contextos ecoepidemiológicos. Luego les comentaré. Bien, paso a hablarles de algunos datos de estos procesos de gestión vectorial que llevamos frente a los casos de arbovirosis en la ciudad de Valencia. Allí el responsable es, como siempre, la administración, en este caso la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Valencia. Nosotros damos soporte en temas entomológicos y de control vectorial a estas intervenciones. Recordemos que cuando llegan los casos importados de dengue, de zika y chikungunya, lo que hacemos es el bloqueo entomológico en esas personas que están en fase de viremia. Las acciones de control vectorial que reduzcan los riesgos, que reduzcan las posibilidades de que el virus pase de las personas a los mosquitos y que, por tanto, podamos tener un brote local. Para ello, como se pueden imaginar, es necesaria una coordinación muy estrecha entre todos los que participan, ¿no?, en alguna parte del proceso. Desde atención primaria, que al final la gente acude al médico y tiene que ser diagnosticada de una arbovirosis inicialmente tropical como dengue, zika, chikungunya, en los casos claramente trazables de que vengan de una zona con transmisión muy intensa y que presenten síntomas compatibles, puede ser más o menos sencillo, pero en otros casos no lo es tanto. Sin embargo, ese diagnóstico y esa notificación rápida hace que podamos nosotros también intervenir de forma precisa y rápida en aspectos vinculados a ese bloqueo entomológico, ¿no? Pues bien, gracias a ese acuerdo de colaboración entre diferentes administraciones, se llega a la información de este caso importado que puede haber en la ciudad de forma rápida y precisa para poder intervenir. Esa primera actuación, como tienen aquí, de control, que tiene que ser inmediata. ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar dentro de esa fase virémica que les he dicho, porque si esto se va retrasando entre el diagnóstico, la comunicación y que llegamos al ambiente a hacer la actuación de control vectorial, probablemente lleguemos tarde y esa persona ya no esté en fase virémica. Por tanto, no podemos reducir de forma igualitaria, ¿no?, los riesgos de transmisión. Diferentes clasificaciones de casos, no voy a entrar al respecto, esto lo marca la Consellería, sospechosos, probables, confirmadas, pero sí me quiero detener en un documento que para nosotros es esencial, para entomólogos, me refiero. Para nosotros, probablemente el documento más básico que hay a la hora de programar nuestras intervenciones es la propia encuesta epidemiológica, porque a través de la encuesta epidemiológica nosotros podemos extraer muchos datos de interés para establecer cómo tienen ahí las áreas de riesgo. A partir de la encuesta sabemos si la persona está en fase virémica o no en el momento de la intervención, dónde reside, dónde trabaja, porque en ocasiones tengan en cuenta que estas arbovirosis y el dengue entre ellas, los síntomas de forma natural o no existen o es asintomático, que es lo más habitual, o son muy leves y la gente sigue haciendo vida casi normal. Con lo cual tenemos que ir a los lugares en los que ha frecuentado esa persona en fase virémica que haya podido estar en riesgo por un contacto con el vector en la ciudad. A veces es el trabajo incluso. Otros lugares frecuentados, contactos con familiares, amigos y con todo esto diseñar los bloqueos en la ciudad donde se deben llevar a cabo, ¿no? Este es un esquema de esa metodología que utilizamos para estos bloqueos entomológicos. Lo primero que haríamos es determinar el perímetro de intervención a partir del domicilio del paciente o de otro lugar frecuentado, con un buffer en torno a 150 o 200 metros que coincide, como les he dicho antes, con ese radio de dispersión. No nos va a venir un vector competente, un mosquito tigre, desde 1 kilómetro, va a picar a una persona y se va a volver al kilómetro a poder realizar la puesta de huevos, siempre va a estar en un entorno próximo, con lo cual dentro de este entorno es donde tenemos que focalizar los esfuerzos. Esos esfuerzos se traducen primero en una inspección entomológica, tanto zonas públicas como privadas, hay que ver la situación del vector. Acto seguido, ejecutar las tareas de control, tanto larvicidas contra las fases acuáticas como adulticidas contra las fases voladoras. Y finalmente, comenzar con la vigilancia activa de posibles casos secundarios que pueda haber en la zona. Esto lo hace evidentemente los servicios epidemiológicos, pero en función de la información entomológica que nosotros derivemos de nuestros hallazgos.
Esto que ven aquí, cada puntito que ven aquí en el mapa, es cada uno de los invernales de recogida de aguas pluviales en los cuales tenemos que dar información. Un invernal es un sitio de cría si tiene agua o de refugio si no lo tiene. Es un sitio oscuro, refugiado, que en los momentos de insolación, sobre todo en verano, pues permite que el mosquito tigre se encuentre allí de forma muy tranquila, reposando, ¿no? Aquí tienen algunos datos en ese artículo que les decía al principio, que ha sido publicado este año en la Revista Española de Salud Pública. Pueden consultar allí más datos. Fíjense, entre los años 2016 y 2018 tuvimos que gestionar 21 casos importados en la ciudad de Valencia, 8 de dengue, 7 de chikungunya, 6 de Zika. Prácticamente 1 de cada 3 pudimos atenderlos dentro de la fase de viremia. El objetivo es incrementar este porcentaje. Lo ideal es poder trabajar siempre dentro de fase de viremia para poder reducir en mayor número ese riesgo que se puede derivar. Por eso, también desde hace tiempo, fíjense aquí la clasificación de casos confirmados, probables, sospechosos, venimos también, transmitiendo mucha información de que para nosotros lo ideal es trabajar con un estatus de sospechoso. Nos da igual si la confirmación posterior nos reafirma o no nos reafirma de que era un caso de dengue, de Zika o chikungunya, pero ya hemos hecho la prevención, hemos ido por delante. Y ese día o 2 días nos permite, ganar mucho tiempo, ¿no? Fíjense lo que les decía, 21 casos, pero se establecieron más de 40 zonas de riesgo. ¿Por qué? Por el elevado grado de movilidad de los casos. Y esto es algo que en el futuro también habrá que replantear. Ahora con el tema, por ejemplo, del COVID-19 y la movilidad de los casos de la gente, ¿no? que todavía está infectada, es decir, el confinamiento, que estén en casa, que no se diseminen, etcétera, etcétera, pues tendremos que ir pensando en algo similar para los pacientes virémicos de dengue, zika o chikungunya durante esa fase de 7, 8 días, ¿no? de viremia. Porque luego diseminar los riesgos en la ciudad hace que no solamente el peligro sea mayor, sino también los recursos que tenemos que poner a disposición de estos mecanismos sean notablemente más elevados. Bueno, tienen resumen de los casos, voy a pasar muy por encima, pero hay situaciones pues anómalas. Por ejemplo, el caso 2 que tiene aquí fue un Zika de Bolivia, en el que tuvimos que añadir una área de riesgo adicional que fue una escuela. ¿Por qué? Porque la paciente de Zika era una estudiante que acudió al colegio durante toda la fase de viremia. Entonces, no solo tuvimos que hacer el bloqueo entomológico en el domicilio, sino también acudir y hacer el mismo trabajo en la escuela, ¿no? Los hospitales, ¿de acuerdo? Porque para el diagnóstico la gente ha estado expuesta durante mucho tiempo, otros centros de trabajo, etcétera, etcétera. Otro aspecto que quería destacarles es que la inspección en zonas privadas, cuando hacemos estos bloqueos entomológicos, es esencial por el comportamiento del vector. Es un vector que, como requiere muy poca cantidad de agua, se encuentra muy cómodo en los pequeños recipientes que acumulan agua en el ámbito doméstico. Fíjense, prácticamente 1 de cada 4 inspecciones en el ámbito privado que hicimos asociadas a estos casos fueron positivas para el mosquito tigre. Tenían adultos y o larvas criando en gran cercanía, ¿no? a esa persona en fase virémica. Por tanto, como tienen aquí, la inspección entomológica en domicilios es absolutamente necesaria para hacer una evaluación completa de riesgos, ya que estas zonas corresponden a las áreas donde teóricamente el contacto paciente-vector es mucho más probable. Es decir, si hacemos todo este procedimiento y nos quedamos circunscritos a las zonas públicas y no entramos al domicilio del paciente o circundantes, no estamos haciendo una evaluación completa de riesgos, porque de hecho el riesgo va de dentro hacia afuera, ¿no? Y con este vector. Y estas intervenciones, sobre todo cuando van más allá del ámbito meramente público y nos tenemos que introducir en situaciones privadas, pues como se pueden imaginar, son muy complejas y requieren muchos recursos. Y nos podemos encontrar situaciones pues, en las que la propiedad privada tiene una gestión mixta. A veces tenemos un colegio privado, una zona de restauración, diferentes urbanizaciones con propietarios distintos. Unos tienen una empresa de control de plagas, otros no. Y no podemos entrar en el debate porque aquí el tiempo es oro, como les he dicho al principio, para intervenir. De forma que desde hace un tiempo también, precisamente, y al hilo de todo esto y de lo que se está observando, el Ayuntamiento de Valencia y otros han seguido el ejemplo, aprobó una ordenanza municipal para el control del mosquito tigre, sobre todo en estos espacios privados, para tener una herramienta también legislativa que a veces hace falta de cara a intervenir de forma rápida, drástica y enérgica para evitar problemas serios de salud pública.
Y por último, lo que venimos haciendo en estas intervenciones, hemos dicho que hacemos la vigilancia, hacemos el control para reducir riesgos, es el análisis de la presencia del virus en las hembras de Aedes albopictus que recolectemos dentro de la zona de influencia. Es decir, mediante la captura en zonas públicas con los aspiradores entomológicos de las hembras que puedan estar refugiadas dentro del buffer de intervención, más las trampas que dejamos siempre depositadas en los domicilios para que vayan capturando posibles mosquitos. En el caso de que capturemos ejemplares, los pasamos al laboratorio, separamos Aedes albopictus de otras especies, separamos dentro de Aedes albopictus las hembras de los machos. Recordemos, solo las hembras son las que tienen interés en este sentido, en la transmisión. Y esas hembras las procesamos en búsqueda de la posible presencia de dengue, de zika o chikungunya, porque si encontrásemos mosquitos infectados en la zona de intervención, entonces esos programas de control tendrían que ser mucho más enérgicos porque el riesgo sería mucho más elevado. Afortunadamente, no se ha dado ningún caso en este sentido en los datos que le presento en la ciudad de Valencia. Sí, en otros territorios de la península ibérica hemos tenido capturas de mosquitos infectados por dengue, por ejemplo, en la provincia de Barcelona, en varias situaciones, y hemos tenido casos humanos autóctonos sin historial de viaje. Por tanto, casos relacionados con la presencia y actividad del mosquito tigre aquí a nivel local, en concreto en la provincia de Murcia y también en la provincia de Barcelona de nuevo. Por tanto, el dengue está circulando no solo en España, sino también en Francia, también en Italia, es decir, en otros países de nuestro entorno mediterráneo. Y estas intervenciones ir poco a poco encaminadas a que tengan mayor visibilidad y que se establezcan en más territorios son esenciales. No vamos a evitar el 100% de tener casos de dengue, van a seguir habiendo, pero si hacemos esto de forma rápida y precisa, sí que vamos a poder tener mucha información y muchas herramientas para evitar brotes que de repente pues, puedan pasar desapercibidos, como también ha pasado, ¿no?, con algunos otros arbovirus. Y bueno, para ir complementando, decirles, quería hablar del otro virus que el año pasado llamó la atención, vinculado a la actividad de mosquitos, que es el virus West Nile. El virus West Nile es un virus que conocemos no solo en España, sino también en otros puntos del sur de Europa desde hace muchos años. Como ven aquí, hay varios hitos, ¿no?, relacionados con la actividad del virus West Nile en España. El primer caso clínico en humanos lo tuvimos en el año 2004. En 2010 tuvimos un par de casos clínicos en humanos. En 2016 otros 3 casos en humanos en Sevilla, en la misma zona, en la que, como ven aquí, el año pasado se concentró uno de los grandes brotes, ¿no?, que tuvimos en España. Los datos en España se cerraron con 77 casos humanos, 71 en Andalucía y 6 en Extremadura, y desgraciadamente 7 personas fallecieron. Estos fueron los datos en España. En el global de Europa fueron 315 casos humanos, de los cuales 36 fallecieron. España, en estos 77, se sitúa en el segundo escalón en importancia. Grecia estuvo a la cabeza con 143 casos. Italia también, como ven, con datos notables, 66 casos y 5 fallecidos. El ciclo de transmisión, paso muy rápidamente, pero no se parece en nada a lo que hemos visto anteriormente de dengue, zika y chikungunya, en el sentido de que ya no es una antroponosis, ya no es una enfermedad humano-humano con actividad del vector, sino que es una zoonosis, en la que el principal reservorio son las aves. Por tanto, el ciclo natural, el ciclo zoonótico, se mantiene entre diferentes especies de aves y diferentes especies también de mosquitos, pero fundamentalmente del género Culex. Pero de forma accidental, de forma puntual, si estos mosquitos infectados, por tanto que han adquirido el virus tras picar a aves, pican a otros hospedadores, entre ellos humanos o caballos, pues podemos tener otros participantes en el ciclo que son lo que llamamos fondo de saco epidemiológico. Estos hospedadores no serán buenos hospedadores amplificadores. Si se fijan, esta flecha no es bidireccional, ¿no? También existe aquí la posibilidad de transmisión vertical o transovárica, como les he dicho antes, y esto obliga, como ya pasa desde hace unos años, a que exista un programa de vigilancia del fiebre del Nilo Occidental en diferentes grupos animales, ¿no?, como existe en la actualidad. Una vigilancia tanto activa como pasiva en équidos, que pueden participar en el ciclo, aunque, como hemos dicho, son hospedadores accidentales. En aves, de nuevo también pasiva y activa. Y también la vigilancia entomológica, la vigilancia de la presencia del virus en el vector. Bien, simplemente decirles que afortunadamente en la zona de transmisión más intensa, diferentes grupos vienen trabajando en el estudio de la ecología del virus del Nilo Occidental desde hace un tiempo para poder dilucidar qué especies de mosquitos
son las especies focales, las especies clave que están detrás de la transmisión, ¿no? Y para ello llevan a cabo desde hace mucho tiempo, aparte de estudios de infectividad, ver la tasa de infección, ¿no?, de estos mosquitos, también ver estudios de dieta trófica, es decir, de qué tipo de hospedador se están alimentando preferentemente estos mosquitos. Recordemos que el mejor vector será aquel que se alimente de forma muy abundante sobre aves, que por tanto tengan mucha capacidad de cargarse de virus, pero que también tenga cierto porcentaje de alimentación sobre otros mamíferos, ¿no?, como hemos visto, humanos, caballos, y por tanto pueda participar tanto en el mantenimiento zoonótico como también como vector puente, ¿no?, de la transmisión hasta, por ejemplo, el ser humano. Y si se fijan, este volumen grande en rojo de alimentación en aves y cierto porcentaje en mamíferos lo cumple muy bien algunas especies del género Culex, como os he dicho antes. Tanto el Culex modestus, que tiene aquí separado, que no se lo he señalado porque es una especie que presenta menor abundancia, como esas dos que sí que les destaco, el Culex pipiens, el mosquito común, y una especie de mosquito muy particular que se llama Culex perexibus, que lo tenemos distribuido prácticamente en la mitad sur de la península ibérica y en zonas muy concretas, pero que sabemos que también puede jugar un papel clave y especialmente el año pasado en la transmisión del virus del Nilo Occidental, por esos patrones de alimentación, ¿no? Como les decía al principio, tenemos un ciclo zoonótico o rural, donde tenemos muchas aves, muchos mosquitos, humedales, donde Culex pipiens puede participar, pero sobre todo pensamos que en estas áreas Culex perexibus, ahora les hablaré brevemente de él, y ese spillover, ese desbordamiento, ese pasado, ¿no?, del ciclo a otros hospedadores. Siempre se ha hablado de Culex pipiens, pero durante el año pasado tenemos serias sospechas de que ese Culex perexibus, que incrementó su densidad poblacional notablemente en la zona del brote, también pudo participar, ¿de acuerdo? Porque fundamentalmente Culex pipiens lo encontramos en el ámbito tanto del medio natural como en el ámbito urbano, pero perexibus siempre hemos tenido ciertas dudas. Esas dos especies focales, por tanto, las tenemos que conocer si queremos hacer control del verdadero vector, ¿no?, que está detrás. Culex pipiens, el mosquito común, como les he dicho, puede desarrollarse prácticamente cualquier colección de agua, limpia, eutrofizada, dulce, salobre, en el medio urbano, en el medio periurbano y en el medio natural, con lo cual tiene una transición ecológica clara, ¿no?, en la colonización de hábitats. Pero este Culex perexibus, quiero destacarlo de forma particular, porque es una especie de origen afrotropical que se ha ido estableciendo desde hace ya bastante tiempo en algunos puntos del sur de Europa, fruto probablemente también de este cambio climático. De hecho, en algunas zonas de África también es un vector importante del virus West Nile, como viene aquí en alguno que otro trabajo, y por tanto, como los patrones de comportamiento son diferentes entre ambas especies de Culex y los hábitats que utiliza para desarrollarse también, es importante que identifiquemos con precisión los vectores que están detrás de la transmisión para poder actuar sobre ellos en el control. Bien, como tienen aquí, el año pasado pues nos despertamos en agosto con esta situación, ¿no? 18 casos de meningoencefalitis vírica en dos zonas muy concretas de la zona del Bajo Guadalquivir, en la provincia de Sevilla, por tanto una agregación espaciotemporal de casos en apenas un par de municipios, misma zona que ya estuvo afectada en el año 2016, que tuvimos otros 3 casos humanos, con gran cantidad de criaderos óptimos para estos mosquitos Culex, arrozales, zonas pantanosas, canales de irrigación, etcétera, etcétera. Y esto provocó una rápida intervención de la estructura administrativa supramunicipal, allí más importante, que es la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Se activó un plan de intervención, paso rápidamente, si tienen alguna pregunta luego se las cuento, se declaró zona de especial intervención y esto dio un instrumento también jurídico a la hora de poder intervenir, sobre todo en una fase de control específica que provocase que se pudieran hacer tratamientos larvicidas y adulticidas más allá del casco urbano. Es decir, porque la bola de transmisión ahora sabemos que estuvo muy vinculada, por ejemplo, en esta zona de Sevilla, a los arrozales, ¿no?, donde este Culex perexibus estaba en grandísimas cantidades. Es una de las zonas, no es la única. De todos modos, se comenzó con un programa de control primero por el ámbito urbano, porque no había hecha ninguna prevención de estos mosquitos Culex en el ámbito urbano, además de unos trampeos que relevaron pues datos muy significativos, luego les podré comentar si hay tiempo. Lo primero fue limpiar las poblaciones de Culex pipiens, de uno de los principales vectores en los criaderos urbanos, y luego comenzar con el diagnóstico de situación. Realmente, claro, entras en una situación en septiembre sin conocer el territorio y tienes que ver dónde están criando las especies diana. Si no, no puedes hacer ningún programa efectivo.
Por tanto, un trabajo muy arduo en todos los términos municipales afectados con casos humanos para poder determinar dónde las dos especies focales, Culex pipiens y Culex perexiguus, venían desarrollándose de cara a poder implementar un programa de control racional y bien focalizado. Y esto fue, como se pueden imaginar, pues un trabajo titánico, ¿no? En el que tuvimos la suerte de colaborar. Estos programas de actuación también pasó de forma muy rápida, tienen que basarse en un diagnóstico de situación, dónde están criando, si es positivo y hay larvas de esa especie focal. Comenzamos con el programa de control, con diferentes herramientas, con diferentes medios adecuadas a la complejidad de cada ecosistema, someterlo a una vigilancia constante por si vuelve a haber positividad, volver a implementar herramientas de control y en el caso de que sea negativo y no tengamos presencia, continuar con la vigilancia por si la situación cambia, ¿no? Y para ir concluyendo, no quiero demorarme mucho más, estoy ya muy ajustado. En cuanto a este virus del Nilo occidental, si hay alguna pregunta luego la podemos comentar, decirles que, bueno, se están sentando ya las bases de tener un programa preventivo durante todo un año en los territorios más vulnerables. Andalucía es uno de ellos, pero tengan en cuenta que, como les he dicho al principio, también hemos tenido casos humanos el año pasado en Extremadura, hemos tenido casos animales en Cataluña, tuvimos el primer caso también animal aquí en la Comunidad Valenciana, un caballo en la provincia de Castellón, con lo cual es una situación bueno, global en la península ibérica, aunque haya factores ecológicos que favorezcan la transmisión más intensa en unos territorios y en eso estamos. Pero como principales conclusiones, decirles que un programa de seguimiento y control de las poblaciones de estos mosquitos en ámbitos urbanos y rurales es absolutamente esencial. Recordemos que esto es un virus de origen africano, pero que lleva mucho tiempo en diferentes lugares del sur de Europa. Debemos de trabajar por una extensión temporal anual de los planes de control. Tenemos unos inviernos cada vez más suaves, por llamarles inviernos, en el sur de la península ibérica, en la zona de transmisión, Sevilla, Cádiz, porque tenemos una actividad prácticamente constante de los mosquitos, sí reducida, pero podemos encontrar larvas de mosquitos, del mosquito Culex, durante prácticamente todo el año. Los medios materiales y humanos tienen que ser acordes a la magnitud de estos problemas. Tenemos que empezar a contar con entomólogos especializados en control vectorial para tomar según qué situaciones de manejo de estas enfermedades. Integrar esa vigilancia entomológica para poder disponer de sistemas de alerta temprana, poder adelantarnos a dónde pueden surgir estos brotes de enfermedades. Tenemos ya mucha información acumulada, pongámosla a disposición de la toma de decisiones y también que esta vigilancia nos permita verificar cuán eficaces estamos siendo en el control, ¿no? Y por último, casi lo más importante y para cerrar un poco con la filosofía también de la jornada, hay que trabajar también de forma armónica, no solo el control vectorial, sino también con la vigilancia humana y animal de ese virus del Nilo occidental. Ese concepto de One Health tiene que estar realmente integrado y no solo nomenclaturalmente y en cuanto a profesionales de diferentes disciplinas, sino que tenemos que realmente ver de qué forma se puede dar una situación sinérgica, una situación armónica en la que todos los inputs de información nos permiten realmente visualizar los riesgos y poder anticiparnos a los problemas. Y nada más, por mi parte, nada más que contar. Muchísimas gracias por su atención y totalmente disponible a cualquier pregunta o consideración que crean conveniente hacer. Hay algunas preguntas que han efectuado los asistentes online que paso a transcribir, ¿no? José Antonio Pastor pregunta qué influencia tiene la pérdida de depredadores, de biodiversidad, que se alimenta de mosquitos por la introducción de especies exóticas invasoras en determinados hábitats. Sí, es una buena pregunta y además, con muchas vertientes que tardaremos bastante, ¿no?, en comentar. Bueno, es cierto que desde hace un tiempo se viene trabajando en favorecer reequilibrios ecológicos en algunos lugares para que pueda haber cierta depredación, ¿no?, de los mosquitos. Se habla mucho del control biológico, favorecer la introducción de fauna auxiliar, porque es verdad que hemos ido provocando ciertos desequilibrios en algunos ecosistemas y eso ha provocado que algunas especies lo aprovechen y se incrementen sin ningún problema y sin ningún efecto negativo por parte de depredadores, porque en algunos lugares no los tienen. Esto pasa con los mosquitos. Pero es cierto también que debemos de ser coherentes con la situación a la que nos vamos a enfrentar en cada territorio. Es decir,
Hay depredadores que podemos utilizar de forma muy eficiente, sobre todo los depredadores de lo que son las formas larvarias de los mosquitos, cuando tenemos una masa de agua concreta. Por ejemplo, lo típico de introducir peces, ¿no? Peces larvívoros, que se vayan comiendo las larvas de los mosquitos, no tengamos problemas en un estanque, en una zona confinada. Pero se está trabajando mucho también en favorecer depredadores de las formas adultas de los mosquitos, que si aves insectívoras, que si murciélagos, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo esto hay que fomentarlo, pero no debemos de pensar que vamos a poder dejar el peso del control de estos vectores con la coyuntura que tenemos de emergencia de enfermedades sobre otros animales. Pueden ser elementos que coadyuven, que permitan una reducción en algunos casos significativa de los insecticidas que tenemos que utilizar, pero realmente todavía sigue necesario que nosotros llevemos las riendas en el control vectorial y que todavía, pues eso, no podamos delegar en demasía, ¿no? En estos depredadores. Y respecto, eso en cuanto al uso, ¿no? Y respecto a la pregunta que habla de ese desequilibrio, de esa pérdida de biodiversidad, bueno, esto pasa no solo con los mosquitos y con los vectores, sino también con muchos otros organismos. Cuanto más equilibrado tenemos los ecosistemas, sobre todo en el medio natural, ¿no? Pues menos necesidad de intervención para corregir ciertas situaciones puede darse, ¿no? Aún así, con ciertas particularidades, ¿eh? Porque los insectos en general son capaces de adaptarse a cambios de forma muy rápida, cambios ambientales que a nosotros pueden parecer pequeños, pero de forma muy rápida y explotar, ¿no? Sus poblaciones. Y eso no hay manera de contrarrestarlo fácilmente por parte de un depredador. Pero es algo a profundizar en ello, sí, sí, sin duda. Bueno, un poco en relación a lo que estabas comentando, también nos preguntaba Marco Antonio Torres si se consideraba involucrar a las poblaciones endémicas de roedores silvestres y de murciélagos en la vigilancia, ¿no? Epidemiológica de estos virus, ¿no? Sí, de momento en lo que es la vigilancia del virus, sería solamente del virus del Nilo Occidental, porque es el único que realmente es zoonótico. De momento está focalizada en aves, que se utilizan pues, de forma pasiva, de forma activa en esa vigilancia, es decir, aves que tengan sintomatología o aves centinela, que se llaman en zonas que se sospecha la transmisión o que ha habido un histórico, en caballos y luego la parte de vigilancia entomológica. Pero es cierto que si hablamos de otros patógenos y en esos patógenos pues podamos pensar que hospedadores clave pueden ser roedores, pueden ser otro tipo de mamíferos, pues esa vigilancia tiene que también fomentarse en estos animales. Depende de la enfermedad en cuestión. Para el virus del Nilo occidental probablemente no tenga sentido ninguno para el caso del dengue, obviamente, pero para muchos otros sin duda sí. Tiene la palabra doctora Vargas. Hola, doctor Bueno, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, felicidades por la charla, muy interesante y súper didáctica. Bueno, a mí la pregunta que quería hacer es una pregunta más de curiosidad personal, puesto que en los últimos años estamos viendo que se están haciendo muchas intervenciones para luchar mucho en estas medidas de control vectorial, ¿no? Estamos escuchando hablar pues, de los mosquitos transgénicos que se están liberando, por ejemplo, en la Florida, o también otras medidas de lucha biológica. Yo quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre la liberación de mosquitos machos infectados con bacterias para conseguir la esterilización de las hembras y qué repercusiones podría tener esto en cuanto al equilibrio de un ecosistema natural. Muchas gracias, Lola. Sí, no, además la pregunta es súper oportuna. No he podido profundizar demasiado en aspectos vinculados al control. Es cierto que el uso tradicional de insecticidas, aunque ya viene muy regulado afortunadamente y siempre se utilizan insecticidas cuando sea la última herramienta disponible con el menor impacto ecotoxicológico posible y demás, pero necesitamos nuevas herramientas de control porque solo con los insecticidas no llegamos. Entre que a veces no lo aplicamos bien y desarrollamos resistencias y que no tenemos acceso a todos los nichos de proliferación de mosquitos, se tiene que abrir un abanico de nuevas herramientas. Entre esas herramientas está la liberación de machos que estén alterados de algún modo u otro, está la liberación de machos modificados genéticamente, como comentaba la doctora Vargas, que ya se está realizando incluso en Estados Unidos, que probablemente sea, bajo mi punto de vista, de los de mayor controversia, porque realmente ahí sí que estamos introduciendo nuevos genes en el ambiente, en el ecosistema, y por tanto la situación futura que se pueda derivar de eso todavía es bastante impredecible, habrá que ver.
y existe la posibilidad también de liberar machos que estén esterilizados por irradiación, simplemente. O también, como comentaba la doctora Vargas, otro elemento también interesante que es el de la Wolbachia, la bacteria que se introduce en las poblaciones de mosquitos para crear procesos de esterilidad. Hay diferentes formas de emplear esta Wolbachia. Si lo que queremos es reemplazar una población por otra, como se está haciendo en Latinoamérica, donde sabemos que la Wolbachia, cuando está una Wolbachia exógena a este Aedes, normalmente le introducimos la Wolbachia natural de Culex pipiens, el mosquito que han visto antes, lo introducimos a Aedes, y las hembras que están infectadas con esa Wolbachia pipientis, la de Culex pipiens, provoca que sean refractarias o que tengan muchas más dificultades a verse infectadas por dengue, zika y chikungunya, con lo cual, si cogemos estos mosquitos Aedes con esa bacteria reemplazada y los soltamos en el ambiente y cambiamos la población natural de Aedes por la nuestra que hemos introducido, tendremos los mismos mosquitos, pero es cierto que menos propensos, ¿no?, a la transmisión de estas arbovirosis. Este es el concepto que se viene manejando en zonas endémicas de dengue, zika y chikungunya, no en Europa. En Europa ahora mismo esto no está autorizado. ¿Por qué? Porque estas enfermedades todavía no son endémicas y hoy en día nuestro principal problema es la molestia. Entonces, no solo queremos tener los mismos mosquitos que no transmitan, sino queremos trabajar además en reducir los problemas de los mosquitos. Tenemos que tener menos, ¿no? Y para eso se utiliza otra herramienta, otra vertiente de la Wolbachia, y es solo la liberación de machos. Recordemos que los machos no pican, ¿no? Porque si un macho infectado con la Wolbachia se aparea con una hembra de Aedes no infectada, ahí es cuando se produce ese proceso de incompatibilidad citoplasmática que hace que los huevos no sean viables, ¿no? No estamos reemplazando a la población, sino que estamos suprimiéndola de forma indirecta. Por hablar de las dos vertientes para que queden claras a los oyentes. Dicho eso, y teniendo en cuenta de que el objetivo es que el impacto ecosistémico sea el menor, estas estrategias que se vienen utilizando, ahora por ejemplo se está trabajando también en la ciudad de Valencia, pero también se está trabajando en Italia y demás, se basan en no utilizar nada realmente exógeno ni artificial. Coger las mismas bacterias que están en el mosquito común, ya establecidas, e introducirlas en Aedes, ¿no? En principio yo creo que sí que puede ser esta, a diferencia de la modificación genética, puede ser una herramienta interesante para el control de las poblaciones de mosquito Aedes, no de forma global. No se trata de liberar estos mosquitos por millones y de forma homogénea en un municipio porque no tiene sentido. Pero hay ciertos enclaves en los que el control del mosquito Aedes es prácticamente imposible. Aquí tenemos muchos, pero si conocen algunas ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, las famosas favelas en las grandes ciudades brasileñas, donde no se puede entrar de otra manera, precisamente ahí es donde se están haciendo esas liberaciones, ¿no?, de los mosquitos con Wolbachia. Con lo cual yo creo que, como bien apuntaba la doctora Vargas, hay que ser cuidadosos, hay que analizar, hay que separar la paja del grano, ¿no?, en cada una de esas herramientas, tener también claro que necesitamos profundizar, no podemos estar parados, pero evaluar con cuidado las diferentes alternativas. La Wolbachia, si es en este contexto de liberación de machos y con Wolbachias autóctonas que tenemos aquí, como ya ha dicho la Unión Europea, por cierto, parece ser que es una de las herramientas que tendrán luz verde en los próximos años para su empleo como apoyo en el control biológico. Doctor Torrús, un par de preguntas más y tenemos que pasar al siguiente. Buenas tardes, Rubén, y bueno, enhorabuena también por excelente charla, como siempre. Yo quería, preguntarte y también, yo creo que desde el punto de vista clínico, yo creo que los clínicos debemos un poco ya cambiar un poco el concepto de cuando tenemos un síndrome febril, así de tipo viral, ¿no?, que está con leucopenia o que tiene las transaminasas un poquito movidas. Pues debemos, creo, ya incluir las serologías de estas arbovirosis, aunque esa persona no haya viajado, digamos, a zonas endémicas, porque indudablemente yo creo que hay muchísimos casos que no se diagnostican, bien porque sean subclínicos o porque tienen muy pocos días de clínica y entonces son autolimitados. Entonces no diagnosticamos mucho, de hecho, de los importados yo creo que diagnosticamos una parte pequeña. Y entonces yo creo que deberíamos abrir un poco la mente e incluir estas determinaciones serológicas, incluso también de PCR, en estos síndromes febriles, aunque no se haya viajado.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Diego. De hecho, gran parte de la formación y sensibilización que hacemos con todo este tema de arbovirosis importadas va dirigida también a atención primaria, que empiece a sospecharse de forma más habitual y no como algo muy coyuntural y que vayamos buscando ese historial de viaje o algo que nos relacione con un dengue, con un zika, con un chikungunya, porque se nos están escapando cosas, sin duda. Muy bien, vamos a terminar, aunque hay algunas preguntas más, algunas relacionadas con vacunas, pero no es este el foro y ni disponemos del tiempo. Tenemos aquí una pregunta de César Gavidia, que además de agradecer la intervención, pregunta si dispone usted de alguna información o experiencia sobre estudios de estos vectores en la región de la Amazonía. Sí, hay mucha información de estos y muchos otros vectores. En Amazonía, desgraciadamente, pues tenemos muchísimas enfermedades transmitidas por vectores, ya no solo el tema de las arbovirosis, sino también pues, malaria, leishmaniasis, son situaciones complicadas de gestionar con diferentes vectores implicados, pero bueno, habría que ver qué situación concreta es la que el participante quiere conocer con mayor detalle. Si quiere cualquier información, mi correo electrónico estaba al principio de la presentación, o sea que de hecho además le puedo poner en contacto si quiere datos más precisos y más cercanos con algunos colegas que vienen trabajando allí con diferentes enfermedades transmitidas por vectores y sobre todo por mosquitos. Muy bien, doctor. Bueno, gracias de nuevo por la intervención y esperamos vernos en directo próximamente. Sí, esperamos que sí. Muchas gracias, que tengan una jornada muy productiva, que seguro que sí, viendo los ponentes que vienen detrás. Y un abrazo muy fuerte y a cuidarse todos. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Bueno, pues para finalizar la tarde vamos a proyectar un documental que se llama La selva y el asfalto, de una serie que se llama Amazonía Última Llamada. Bueno, este es un documental, creo que es del año 2002 o 2003. Ahora el director, Luis Miguel Domínguez, que está allí sentado, que tenemos la fortuna de tenerlo hoy aquí. Como digo, este documental, que no es nuevo, que digamos yo lo he recuperado porque bueno, yo estuve en el año 2000 haciendo una estancia formativa en el Instituto de Medicina Tropical de Manaos y cuando regresé pues estaba todo lo que me sonaba Amazonía, me llamaba la atención. Y entonces esta serie de documentales la pasaron por Canal Plus y yo me la vi entera y luego posteriormente compré la colección. Y precisamente hay este episodio de La jungla y el asfalto que hace referencia a muchas de las cosas que estamos hablando en estas jornadas. Bueno, cuando yo vi al diseñar esta jornada, dije, bueno, este es el momento oportuno para poner este documental. Y bueno, pues con la ayuda de Esther y de Clara, del departamento aquí de prensa y comunicación, pues intentamos localizar a Luis Miguel para que viniese, a ver si podía venir, ¿no? Yo primero investigué en internet, ¿no? Porque claro, habían pasado muchos años, no sabía qué qué podía ocurrir y de momento me encontré con la sorpresa que en el año 2019 pues Luis Miguel tuvo un ictus, pero un ictus grave que estuvo pues más o menos como 2 meses en coma y en la UCI, ¿no? Del cual, pues como ahora veréis, se ha recuperado muy bien, tiene una hemiparesia izquierda, pero se ha recuperado perfectamente. Total, que localizamos a Luis Miguel y hablé con él y le dije que a mí me haría una ilusión tremenda que estuviese aquí y a él también, ¿no? No quería participar online, quería venir aquí y nosotros igual, ¿no? Y bueno, antes de darle paso a él y que explique algunas cosas sobre el documental en sí, pues simplemente hacer un breve repaso de su trayectoria profesional, de su currículum. Luis Miguel es periodista y es naturalista. Ha dirigido muchos programas de televisión, muchos documentales siempre relacionados con la naturaleza, la ecología. Una de esas series es la de Amazonía Última Llamada.
ha participado en muchos programas de radio, de televisión, tiene muchos libros escritos, tiene muchos premios también, por ejemplo, el Premio Nacional de Arte y Tradiciones Populares en 1987, Premio a la Mejor Serie Científica de Televisión en 1994, el Premio Julio Verne a la Mejor Serie Divulgativa, y etcétera. Aparte, él siempre en su vida es un ecologista, activista en la lucha, en la ecología, y bueno, pues ha pertenecido a la junta directiva de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, lo que sería World Wildlife Fund aquí en España, y en la actualidad pues es presidente de una asociación que es Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural, en la que él lleva mucho tiempo luchando porque no se extinga el lobo ibérico, ¿no? Y sin más preámbulo, yo le cedo la palabra a Luis Miguel, que va a hablar desde su sillón, y a continuación veremos la película, y una vez que acabe la película establecemos un turno de preguntas, de debate. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Diego, de verdad, de corazón. Y gracias al Colegio Oficial de Médicos, al igual que al de Veterinarios de Alicante, porque es muy oportuna esta tarde, muy oportuna, es absolutamente necesaria y por lo general a las personas que nos dedicamos a la defensa de la naturaleza, por lo general no estamos acostumbrados a ser convocados desde sectores de la sociedad que no tengan que ver con la ecología, aparentemente, ¿no? La verdad es que nos habéis convocado hoy con el tema del cambio climático, ahí de fondo, para una cuestión de calado humano increíble, sin duda alguna, y de calado científico. Y lo habéis hecho motu propio, de manera que os lo agradezco de corazón. Por cierto, la lengua castellana tiene palabras preciosas. Una que más me gusta, quizá de las que más, es panorama. Vaya panorama, doctora, la anterior persona, Dolores, vaya panorama que ha dibujado sobre el futuro que nos espera, sobre el presente y desde luego el futuro. Vaya panorama. Porque lo que es cierto es que a pesar de tener un montón de recursos, como algunas de las personas que habéis intervenido habéis explicado, en el caso de Francia, fijaos, tardaron 4 años en poder ponerle el cascabel al gato, ¿no? Así que más vale que tengamos en cuenta que estas son disciplinas muy serias. Estamos jugando a ser dioses y estamos moviendo las piezas del puzzle de manera muy anárquica y muy peligrosa, ¿no? Esta es un poco la realidad. Yo sé que de todas las formas, como de hecho en este documental que afortunadamente y gracias a Diego vamos a ver esta tarde, yo ya expresaba una intención y una mirada cuidadosa con respecto a estas historias, ¿no? Historias que tienen que ver, por una parte, con la idea de manejar los recursos naturales a nuestro antojo, véase el caso de las invasiones biológicas, y por otra parte, para ya aderezar la ensalada perfecta, para que la bomba estalle de manera idónea, pues encima le metemos presión al planeta en materia de temperatura y de otra serie de elementos para que todo encaje. Claro que esos caracoles, doctora, aguantaban el frío de Córcega, porque la naturaleza, la vieja naturaleza, la sabia naturaleza, tiene sistemas también para que la fauna pueda seguir
aunque sea de manera latente, aun en situaciones extremas de frío o de calor. Yo recuerdo cuando me tocó buscar en uno de los embalses del canal de Isabel II a dos caimanes que habían salido deprisa y corriendo detrás del perrito de una señora, y ella asustada llamó a la Guardia Civil, y ahí el canal de Isabel II en Valmayor, en aquel embalse, decidió que de repente teníamos caimanes allí. Claro, pero Luis Miguel, ¿cómo es posible que un caimán pueda aguantar el invierno de la sierra madrileña? Bueno, con esa voz así grandilocuente, las preguntas se dan, pero también las respuestas. Pues mire, mi respuesta en aquel momento fue: hay un sistema ancestral que es el de la hibernación, por ejemplo. O sea, ese caimán hiberna. Esos caimanes que se escaparon de un zoo en Berlín, bueno, pasaron un invierno puñetero, pero consiguieron culminar y llegar a la primavera sanos y salvos. Más vale que no juguemos a seguir siendo dioses, porque esos movimientos biológicos nos van a poner en compromisos muy serios. Un ejemplo claro es el del mosquito tigre. El documental que ahora vamos a ver habla de Amazonia brasilera y por tanto no mosquito tigre allí, no del género Aedes, sino del género Anopheles, claro. Pero aquí ya sí tenemos el género Aedes en España. Sabemos además cómo entraron esos mosquitos tigre que pueden traer cosas serias como el mal de chikungunya o, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿no? Son vectores fundamentales para la transmisión de esa enfermedad, de esas enfermedades tropicales. Bueno, los mosquitos tigre entraron exactamente por Cataluña y se sabe que entraron vinculados a un tipo de comercio que seguramente aquí la gente que nos estáis siguiendo ni imagináis: el comercio de los neumáticos usados. Así es como entró el mosquito tigre en la península ibérica y exactamente en Cataluña, pues precisamente con la compra, en ocasiones sin ningún tipo de control, de neumáticos, porque en Brasil, en Manaos, por ejemplo, quien tenga un jardín sabe desde que es niño que no puede dejar una rueda de un coche sin protección ninguna a la intemperie, porque cuando llueve se forma dentro de la cámara de la rueda una especie de charco en el que se acumula materia orgánica y es un sitio perfecto para que las hembras de mosquito pongan huevos, ¿no? Es un sitio perfecto. Las ruedas mal apiladas son sin duda uno de los focos más terribles en este asunto. Bueno, a Cataluña llegaron vía Italia. Primero el mosquito tigre llegó para jorobar las noches románticas de Roma. La gente en Roma hace ya tiempo que no puede tomarse una pizza tranquilamente al arrullo de un violín en una noche romana. No puede porque los mosquitos no tienen compasión. El mosquito tigre no tiene ninguna compasión. Bueno, desde Indonesia, que es el origen de este mosquito, los neumáticos pasaron a Japón, de Japón se movieron por Rusia, China e Italia, gran consumidora de este tipo de producto,
introdujo el mosquito tigre y luego de ahí a Cataluña, y de Cataluña ya lo tenemos, yo creo que aquí en Alicante, si no lo hay, estáis a punto. Desde luego en la Comunidad Valenciana sí sé de puntos donde tenemos el género Aedes de este mosquito. En fin, son anécdotas biológicas, pero fijaros hasta qué punto son serias y pueden llegar a alcanzar situaciones terribles. Fijaos en un detalle, ahora cuando acabéis de acompañarnos, si estáis viviendo cerca del mar, acercaos a los puertos. Fijaos en las embarcaciones. ¿Sabéis lo que es el agua de lastre? ¿Sabéis que los grandes buques, lo mismo un portaaviones que un barco de pasajeros, equilibran sus mercancías, su estiaje, a base de absorber miles de litros de agua de mar, ¿vale? Abren unas compuertas y ese agua de mar entra en la panza de los buques. Y los buques, cuando llegan a puerto, sueltan esos miles de millones de litros cúbicos de agua de otros mares con sus consiguientes vecinos y habitantes que viven ahí en ese agua. O sea, que yo soy un buque que he estado en Nueva York y en el río Hudson he abierto las compuertas y he llenado todos los mamparos de mi buque con agua del río Hudson. Aguas que vienen con crustáceos, con invertebrados, con protozoos de todo tipo y condición, ¿no? Y que luego ese barco que ha estado en Nueva York, cuando viene a Alicante, suelta el agua. Imaginaos el gran lío, las aguas de lastre. Ese es un tema muy serio, que la ONU está trabajando en él, pero que hay que trabajar muy a fondo. O sea que nos vamos a encontrar algún día con un tema muy serio. He dicho que esta tarde es muy oportuna por el tiempo, por cierto, que estamos viviendo. Os estoy hablando con una mascareta, una mascarilla, ¿vale? Y sabéis por qué lo hago. Obviamente estamos en el tiempo de la pandemia, esa palabra que también el castellano nos ha cedido para nuestra foto personal del momento que andamos viviendo. Es muy oportuna esta tarde porque ya va siendo hora de que digamos con claridad que este tipo de patologías que se nos van a ir viniendo encima una tras otra poco a poco, tienen todo que ver con la destrucción del medio ambiente. Todo. Esta no es cualquier cosa. Esta no es cualquier cosa. Hay que concebir a la biodiversidad en toda su dimensión. Biodiversidad es también coronavirus. Coronavirus, el COVID-19 forma parte de la biodiversidad, forma parte del gran elenco teatral que nos acompaña. ¿Vale? Y el coronavirus está encontrando a través del cambio climático el momento perfecto para atacar. Claro, es perfecto. Es el momento idóneo de entender que solamente la defensa y la reconstrucción de nuestros ecosistemas puede ayudarnos a mantener en equilibrio nuestra salud, también nuestra economía, que sí, hombre, que sí, que ya sé que es muy importante, pero que no se olvide la salud y que no se olvide la defensa de la naturaleza. Ya hemos dicho siempre y volveremos a decirlo en cualquier materia, pero en materia de naturaleza, prevenir es curar, ¿vale?
Cambio climático y enfermedades especialmente virulentas. Bueno, yo estoy preparando, a pesar de mi ictus, estoy preparando mi próxima serie que voy a desarrollar en un territorio inhóspito, maravilloso, que se llama Beringia. Voy a trabajar, igual que en Amazonia Última Llamada, voy a trabajar en esas latitudes norteñas pertenecientes a la biorregión de Beringia, Estrecho de Bering, Alaska y Canadá y Siberia, por supuesto. Bueno, sabéis que el permafrost trae algún regalito para nosotros. Sabéis que el suelo de Siberia es en buena medida un suelo helado, y este suelo helado se está licuando, se está evidentemente convirtiendo en charcos mezclados con el barro por mor del cambio climático. Y están soltando efluvios esos suelos a la atmósfera con virus y bacterias zombies. Ahí va. Joder, qué cosa más rara, Luismi. Sí, sí. Zombies porque seremos incapaces de parar los pies a un virus o a una bacteria que desarrolló todo su ciclo letal hace 13.000 años y no vamos a tener capacidad de defendernos ante ellas. Bueno, que sepáis que esta es una cuestión muy seria, que a Rusia, por ejemplo, la tiene en estado de alarma desde hace mucho tiempo, muy preocupados. Claro, ha habido cuarentenas y ha habido situaciones de reclusión social mucho anteriores a la pandemia actual. Por ejemplo, en Rusia, por motivo de ese permafrost, que cuando se calienta en exceso la Siberia oriental rusa, ese permafrost deja escapar auténticos asesinos, virus y bacterias zombies. O sea, que son muchísimos los elementos que nos indican que vamos mal. Por otra parte, el hecho importante de que tan solo un cuidado de nuestra naturaleza idóneo puede ser la mejor de las prevenciones. En el siglo XX afloraron algunos grandes biólogos que acuñaron algunos términos que no debiéramos olvidar. Dilución, por ejemplo. Grandes biólogos en el siglo XX dijeron: el Homo sapiens está rodeado de biodiversidad y eso debe ponerle contento el corazón, debe hacerle sentir en buena compañía. Pero además, desde el punto de vista de la salud, se produce un efecto muy importante. Si tú estás viviendo cerca de una laguna donde hay miles de flamencos, hay cigüeñuelas, hay ánades de todo tipo y condición, hay martín pescador, hay peces, hay culebras de agua, hay ratas de agua, Larvícola sapidus, que no es la rata de alcantarilla, ¿no? Si estamos rodeados de fauna, a la hora de que un virus busque hospedaje, de alguna manera va rebotando en la gran muralla que suponen todos esos vecinos. Ese es el efecto de la dilución. Esa es la auténtica dilución de la que yo hablo. Bueno, nos hemos quedado sin dilución, nos hemos quedado sin guardaespaldas, nos hemos quedado tristes y solos porque hemos abocado a la extinción a 1 millón de especies. Somos así de simpáticos y de egoístas.
el Homo sapiens, ¿no? Entonces, nos hemos quedado solitos, ya no hay dilución posible. Ahora el virus decide atacar y ataca al Homo sapiens y lo hace sin compasión. Solamente cuando los ecosistemas adquieran de nuevo su contenido, porque hay que decir que un bosque de repoblación de pinos no es un ecosistema, evidentemente, es un sitio muy bonito para hacerse fotos, pero evidentemente le está faltando contenido, ¿no? Y ese contenido es la variabilidad genética de todos los seres que en él confluyan. Es fundamental cuando salgamos de esta no separar, sino todo lo contrario, al Colegio Oficial de Médicos y al Colegio Oficial de Veterinarios, de biólogos, de químicos, de físicos, que estén juntos trabajando, todos unidos, que por fin no hay en estos momentos mejor solución médica para la salud humana que el cuidado, la defensa y la puesta en valor de nuestra biodiversidad, de nuestras especies y nuestros espacios. Yo, como naturalista y ecologista que así me siento, os lo agradezco. Perdona, Diego, sí, perdón, por supuesto, adelante. Disfrutad de este trabajo hecho con el corazón, de verdad, como os he hablado esta tarde. Me siento muy orgulloso de ese trabajo. Es un trabajo muy complejo, porque, como veis, vamos saltando de un tema a otro, pero lo hacemos con todo el sentido. Y sinceramente os digo, considero que esta serie y este capítulo como parte de la serie es uno de los grandes trabajos documentales que se han hecho en España. Y lo digo no por ser yo el autor, sino porque soy el autor junto a otros autores. Ahí tenéis un trabajo de cámara, de sonido, de edición. Aquí en el trópico utópico todo es posible. La Samauma, la reina de la selva, hunde sus raíces en el corazón de la ciudad. Y el tráfico acosando. Justamente de eso vamos a hablar hoy. De esos encuentros y desencuentros, de esa comunicación interrumpida entre personas y animales, entre plantas y vehículos, entre la vida urbana y la naturaleza selvática. Por ejemplo, la del vampiro. Aquí, en nuestro programa. El vampiro, deciros que es sin duda el animal más fotogénico que yo nunca he rodado. O sea, un animalito que le pones la cámara y decide enseñarte los dientes y asustarte. ¿Sí? No hay otro igual. Es una pasada. Muy bonito. Disfrutemos con ella. 40 millones de brasileños viven hoy en un lugar distinto al que les vio nacer. 40 millones de vidas errantes que acudieron a la ciudad en busca de un sueño que casi siempre acabó en amargo espejismo. Demasiado cerca de la naturaleza para padecerla y lejos de ella para disfrutarla. Impresionante para estudiar a Mosquito Anopheles. En Brasil hace ya muchísimos años que saben que la lucha contra la malaria no tiene tanto que ver con la vacuna, El río Amazonas es un río humanizado, colonizado a borbotones, en avalancha. Solo en su cuenca brasileña habitan 20 millones de personas llegadas de otros mundos, apostadas en sus orillas para ordeñar a diario su gran ubre. Inmigración desordenada que el gobierno reconoce y para la que plantea soluciones teóricas y buenas intenciones. La Amazonia hoy es un área urbanizada, esa es la verdad. Y sería preciso incluso considerar que la Amazonia tiene hoy más de un 60%
crecimiento de su población en ciudades. Dedicarse al estudio del mosquito. Tenemos actualmente una selva más cercada de ciudades de lo que estaba hace 10 años. Deberíamos ubicar la problemática urbana dirigiendo nuestras preocupaciones en el buen sentido, en el sentido de consolidar la ocupación existente, y esa es una demanda en la región, en el sentido de que nadie más quiere abrir nuevos frentes de ocupación en la Amazonia. Impresionante. Bueno, voy a más que preguntas, lo que hay aquí son comentarios. Muy bien. Pero en la práctica las cosas son muy distintas. Hoy, ahora mismo, miles de personas siguen viendo la selva amazónica como tierra de nadie, o mejor dicho, tierra de todos, a la que imponer las crueles reglas del juego urbano. Este recién nacido barrio de Manaos se llama Nueva Floresta, y en él los colonos nordestinos buscan una vida mejor. Sí, yo ahora mismo, cuando he visto la secuencia de los dos sicarios que van a matar... Las esencias del bosque son sustituidas ahora por el perfume embotellado de esta joven princesa. La tontería que se puso en marcha aquí con el COVID... El reino de la selva pierde terreno ante el estado de las favelas, y esta tierra prometida adquiere una nueva imagen. Estoy más seguro de algo atraídos por los mensajes de la radio estatal, cientos de familias del movimiento de los Sin Tierra acuden a este paraíso destrozado, reconociendo que tras sus huellas nada volverá a ser igual. Cuando la gente estaba limpiando estos terrenos, daba pena porque se veían araras, monitos. Solo os pido... Es terrible ver a los animales huir. Es muy difícil no hacerles daño. No hay lugar aquí para todos. O ellos o nosotros. Los animales se han ido a esconderse. El hombre es un destructor en sí mismo. Solo destruye. No construye. Y para el baby boom, que este país no hace nada para construir, solo para destruir. Y que casi siempre suelen estar protagonizados. Hemos levantado esta casa y leones y de aquí no vamos a movernos. La vida es muy dura también para nosotros. De este tipo de televisión, de estas producciones. En España hay magníficos... En las décadas de los años 70 y 80, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria decidió colocar a 5 millones de colonos del nordeste del país en la Amazonia. 5.000 familias acudieron a su llamada, que incluía tierra gratis para plantar y el salario mínimo durante los 6 primeros meses. Pronto los colonos descubrirían que la tierra pierde fertilidad a los 2 años. La selva solo puede ser selva. Destruyéndola crearon un nuevo mundo para sus hijos. Un infierno en el paraíso, en el que crecer rodeados de nuestras virtudes y de nuestros defectos, y alejados para siempre de la naturaleza que les parió. Los niños aquí juegan a los juegos de siempre. Las canicas en Brasil son llamadas boliñas de gude, redondas como el planeta ardido. Porque Félix dejó una semilla que venía aderezada. Ya va a ser difícil para las generaciones venideras emprender el camino de retorno. Demasiada tierra esquilmada como para volver a ser los mismos. De hecho, la ecología en España sería irreconocible. La guerra contra la natura comenzó hace lustros y el enemigo a abatir es demasiado poderoso, como saben bien, en este hospital tropical. Hay más comentarios. César Gaviria, que también ha intervenido antes, que parece que es del Perú, dice... Bonito apellido. Sí. Cada día a este centro hospitalario de Manaos acuden decenas de ciudadanos que sienten los síntomas de una enfermedad que les es nueva. La malaria, con sus 2 variedades, una menos virulenta, la Vivax, y otra de consecuencias mortales, la temida Falciparum, ya ha entrado en su sangre y en sus vidas. Qué bien, qué bien. Una tarde redonda. Me alegro muchísimo, especialmente por ti, porque has apostado por ello. Los expertos saben bien que esta enfermedad tropical va unida a la superpoblación de la Amazonia. No es este solo un problema que pueda resolverse con medidas clínicas.
Por eso nos hemos desplazado hasta aquí, a 42 kilómetros del hospital, un lugar infecto al que llaman el ramal de Rufino, y en el que la destrucción de la selva es buen caldo de cultivo para el mosquito anófeles, transmisor de esta lacra de la Amazonia colonizada. A pesar de rodearnos de elementos tan acogedores y tan sensuales como una hamaca, como una red, de intentar encontrar la comodidad, la selva no es el mejor lugar para ser habitado, sobre todo cuando, como estamos viendo, rompemos las más elementales normas de convivencia con la naturaleza. La selva se defiende y lo hace a través de pequeños animales, animales de tan solo 3 milímetros, pero capaces de poner nuestra vida en peligro. Muy interesante. Una persona, ese señor que está ahí, que conoce muy bien a estos seres y que incluso pone también en peligro su salud para estudiar su comportamiento. Sentado en una silla, me quedo esperando a que el mosquito venga a mí. Y un compañero se va a quedar fuera de la casa para intentar cogerles también allí. Este es el sitio ideal para mí. Es inaudito, sentado, capturando mosquitos. Que cueste tanto. Permanezco en este lugar a partir de las 6 de la tarde. Cojo el capturador y otro tubo la psicología, la sociología, y a esperar al mosquito. Tiene un trabajo que desarrollar todavía enorme. Así como la biología es la ciencia que estudia la vida. A sus 59 años, el entomólogo Nelson Fee dice de sí mismo ser una cobaya humana. De la rama para luchar contra la malaria hay que conocer a fondo las costumbres del mosquito anófeles. Ojo, del ser humano, no del hombre, del ser humano, también de ella. Por eso se deja picar, del hombre, para capturarlo en plena acción y sobre su propio cuerpo. Muchas veces se nos cuela también en el uso del idioma muchas injusticias que son la madre de las y así, cosas desde que inició su labor hace 36 años. Está inmerso ahora mismo en un proceso, en general, una crisis. Ya ha creado escuela, y su hijo, también trabajador del Instituto de Medicina Tropical de Manaus, le acompaña en esta inspección. Juntos acuden por sorpresa a las casas de familias ya infectadas con el único objetivo que el de controlar la expansión de esta enfermedad que aquí, al este de Manaus, provoca el 70% de las muertes. Disciplinas con la importancia que tienen y todas ellas. Flavio Fee empezó en esto cuando tenía 20 años y es un experto cazador de mosquitos infectados, aunque sea con la sangre de su padre. Así se pasa la vida. Veníamos en tren, Mónica y yo, hace un ratito, y antes de llegar a Albacete... Estas larvas de anófeles son un peligro en potencia. Las hembras de este mosquito son las transmisoras de este mal. Y parece mentira, pero con una corta vida de tan solo 6 semanas pueden matar a un humano. Digo, mira, cariño, en 1970 eran 52.000 los casos de malaria en el Brasil amazónico y hoy más de medio millón. Con sus estudios el doctor Nelson Fee colabora en la consecución de una vacuna, de un remedio contra una enfermedad que él mismo ha padecido en sus propias carnes. Nada mejor que saber dónde estás. En Rondonia tuve la primera malaria. Saber dónde estás. Fueron 4 tipos de falciparum. Y yo no entiendo. Llegué a quedar en estado de coma y en un avión del ministerio me trajeron a Manaus y me curé. Volvimos a Rondonia de nuevo en el año 1967. Allí trabajaba también en un lugar dando asistencia médica. En fin, de 1966 a 1998 contraje 67 malarias. Buenas noches y nos vemos mañana en la última jornada. Venga. Según un informe de la ONU, dentro de 50 años 6 millones de kilómetros cuadrados de selva virgen habrán sido